Ella ya decidió, antes de que abrieras la boca, antes de que dijeras algo inteligente o gracioso, antes de que supiera cómo te llamas, dónde trabajas, qué te interesa. En los primeros segundos, su cerebro ya emitió un veredicto, no de forma consciente, no a través de la lógica, a través de algo mucho más antiguo y mucho más rápido, a través del lenguaje corporal. Y aquí está el hecho que cambia todo. El psicólogo Albert Mehrabian realizó en los años 60 una serie de estudios sobre comunicación interpersonal que se convirtieron en referencia obligada. Su conclusión: en la comunicación en persona, las palabras representan aproximadamente el 7% de lo que se transmite, el tono de voz, el 38%, la comunicación no verbal, el 55%. 55% antes de la primera palabra. Eso no significa que las palabras no importen. Importan. Pero importan después. Primero, el cuerpo. Primero, cómo estás parado, cómo te mueves, cómo ocupas el espacio, cómo miras. Y lo que hace la mayoría de los chicos es entrenar las palabras, inventar frases, buscar temas de conversación, leer sobre qué decir, e ignorar completamente lo que dice su cuerpo, antes de la primera palabra. Hoy, de forma concreta, ¿qué se lee exactamente? ¿Por qué funciona a nivel de biología? ¿Y qué cambiar? De manera práctica, sin abstracciones. Empecemos por la base, por lo que pasa en su cerebro cuando ve a un hombre. Existe una estructura llamada la circunvolución fusiforme. Es responsable del reconocimiento de caras y cuerpos. Funciona automáticamente, sin participación consciente. En fracciones de segundo evalúa. ¿Esta persona es una amenaza o no? ¿Es dominante o no? ¿Está bien o no? En paralelo opera el sistema de neuronas espejo. Este fue el descubrimiento del neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti en los años 90, uno de los hallazgos más significativos en neurociencia en décadas. Las neuronas espejo son células que se activan cuando ves a alguien hacer algo. Literalmente, ves a una persona tensarse y tu sistema nervioso empieza a reflejar esa tensión. Ves a una persona relajada y tu sistema nervioso empieza a relajarse. Esto explica por qué al lado de ciertas personas todo se vuelve más ligero y al lado de otras más pesado. Antes de las palabras, antes del significado. Solo por cómo existen en el espacio. Cuando entras tenso, ella se tensa. Cuando entras relajado, ella se relaja. La relajación crea comodidad. La comodidad crea confianza. La confianza crea atracción. Eso no es metáfora, es neurobiología. Vamos a lo concreto. Empezamos con la postura. Hay dos polos en la postura corporal, cerrada y abierta. Postura cerrada. El cuerpo se protege literalmente a sí mismo. Hombros levantados hacia adelante y arriba. Pecho ligeramente hundido. Brazos cruzados o metidos en los bolsillos. Cabeza un poco baja. Piernas juntas. El cuerpo ocupa el mínimo espacio posible. Postura abierta. Hombros hacia atrás y abajo. Pecho abierto. Brazos libres. Cabeza derecha. Pies separados al ancho de los hombros o un poco más. El cuerpo ocupa espacio de forma natural. Lo que pasa cuando ella ve postura cerrada es esto. El sistema de neuronas espejo lee comportamiento defensivo. El cerebro interpreta. Esta persona siente amenaza. Está incómoda. Se está protegiendo. Eso crea una sensación vaga de que algo no está bien. Postura abierta. Señal contraria. Esta persona está cómoda. No necesita defenderse. Está bien aquí. Y esto es lo importante. La conexión funciona en ambas direcciones. La psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, realizó una investigación que se convirtió en una de las más citadas en psicología social. Descubrió que adoptar una postura abierta, literalmente durante 2 minutos, cambia el perfil hormonal. La testosterona sube un 20%. El cortisol, la hormona del estrés, baja un 25%. La postura cambia la bioquímica. La bioquímica cambia el estado interno.
El estado interno cambia cómo te ves y cómo te comportas. Esto no es solo párate derecho y todo irá mejor. Es la postura abierta, literalmente te convierte en otra persona por dentro. Y después, eso se ve por fuera. En la práctica, ahora mismo, mientras escuchas esto, baja los hombros. Literalmente, siente cómo caen hacia abajo y atrás. Abre ligeramente el pecho. Suelta la mandíbula. ¿Sentiste la diferencia? Eso es lo que ella ve. Ahora, el ritmo de los movimientos. Esto se lee muy rápido y dice muchísimo. Las personas ansiosas se mueven rápido. No es una observación. Es fisiología. La adrenalina acelera los movimientos. Cuando alguien está incómodo, se mueve más rápido. Camina más rápido. Gesticula más rápido. Toma los objetos más rápido. Mira alrededor más rápido. Es la señal del sistema nervioso. Algo no está bien. Hay que estar listo. Las personas tranquilas se mueven más despacio. No lento en el sentido de torpe, sino sin velocidad innecesaria. Movimientos precisos, sin agitación, sin gestos de más. Cuando entras a un café y miras alrededor rápidamente, te sientas rápido, agarras el teléfono rápido. Eso se lee como ansiedad. Como alguien que está incómodo. Cuando entras, miras con calma, caminas sin prisa hacia la mesa, te sientas. Eso se lee como seguridad. Como alguien que está bien en cualquier lugar donde esté. Un consejo concreto. Desacelera los movimientos de las manos un 30%. Cuando tomas un vaso, no lo agarres, lo tomas con calma. Cuando gesticulas, sin agitación. Gestos lentos y controlados. Es un cambio pequeño, pero cambia la percepción completamente. Hay una expresión en el mundo militar. Slow is smooth, smooth is fast. En español, lento es fluido, fluido es rápido. El sentido es que los movimientos tranquilos y precisos son más efectivos que los caóticos y veloces. En el contexto de la atracción, lento es seguro, seguro es magnético. Hay algo que guardo de mi experiencia personal y que me parece más honesto que cualquier estadística. Durante mucho tiempo no entendía por qué algunas conversaciones con mujeres fluían y otras no, aunque dijera más o menos lo mismo, aunque me esforzara igual, aunque los temas fueran similares. La diferencia estaba en mi estado antes de la conversación. Cuando estaba tranquilo, todo iba más fácil, ella se relajaba, la conversación fluía. Cuando estaba tenso, todo era un poco más pesado, incluso si decía las cosas correctas. Durante mucho tiempo pensé que era cuestión de suerte o de humor. Después entendí, era el lenguaje corporal. Cuando estaba tenso, eso se transmitía a través de todo, a través de la velocidad del habla, de cómo me movía, de la calidad de la mirada, de cómo tenía las manos. Y ella lo leía. Antes de las palabras, antes del significado. Ahora, antes de una conversación o encuentro importante, hago una cosa. Encuentro un minuto solo. Bajo los hombros. Hago varias respiraciones lentas desde el abdomen. Desacelero los pensamientos un poco. Me recuerdo. Voy simplemente a hablar con una persona, no a pasar un examen. Eso cambia el estado. El estado cambia el cuerpo. El cuerpo cambia cómo me perciben. Ahora, la mirada. Este es un tema aparte, porque la mirada es posiblemente el instrumento no verbal más poderoso y al mismo tiempo el más mal usado. Hay 3 tipos de mirada en la interacción con una mujer. La primera, evasiva. Miras alrededor, al suelo, a cualquier lado menos a ella. Contacto visual breve. Y de inmediato desvías. Eso se lee como inseguridad o desinterés. O te incomoda mirarla, lo cual habla de ansiedad. O no te interesa, lo cual habla de falta de presencia. La segunda, agresiva. Miras demasiado tiempo, con demasiada intensidad, sin pausas. Eso crea incomodidad. La sensación de ser estudiada o evaluada asusta en vez de atraer. La tercera, presente. La miras cuando ella habla. De verdad. No la escaneas, no la analizas.
Simplemente, estás ahí, en lo que ella dice. Cuando termina, una pequeña pausa. Después, respondes. Cuando algo te parece interesante, la mirada se detiene un momento más. Cuando algo es gracioso, la sonrisa llega a través de los ojos. La diferencia no está en cuántos segundos miras, está en la calidad de la mirada. ¿Estás ahí o estás pensando en otra cosa? Las mujeres leen esto con una precisión notable. Lo hacen toda la vida. Ella siente al instante la diferencia entre la mirada de alguien que realmente escucha y la mirada de alguien que espera su turno para hablar. El psicólogo Daniel Stern, en sus investigaciones sobre sintonía interpersonal, documentó que el contacto visual genuino activa en ambas personas una respuesta de resonancia emocional, una sensación de estar en la misma frecuencia. No es magia, es biología social. Una cosa concreta que puedes hacer. Cuando ella habla, no pienses qué responder. Solo escucha. Hasta el final. Después, una pausa de 1 segundo. Después, respondes. Esa pausa dice, te escuché. Estoy procesando. No eres solo el fondo de mis palabras. Eso es escaso. Y se recuerda. Ahora, la voz. Porque la voz también es lenguaje corporal, solo que sonoro. Existe una investigación de la Universidad de Alberta que analizó cómo el tono y el ritmo de la voz afectan la percepción del atractivo. El resultado fue consistente. Una voz más grave y un ritmo de habla más lento se perciben de forma estable como más atractivos y más seguros. Es biología. Una voz grave se asocia con madurez física y calma. Un ritmo lento, con alguien que tiene algo que decir y no tiene prisa. Voz aguda y ritmo rápido son marcadores de ansiedad. La señal del sistema nervioso. Estoy nervioso. Necesito decir esto rápido antes de que me rechacen. Lo que le pasa a la mayoría de los chicos cuando están nerviosos cerca de una chica que les gusta. La voz sube 1 o 2 tonos. El ritmo del habla se acelera. Empiezan a llenar los silencios. Hablan más rápido para que no haya pausa. Y eso se lee. No como está nervioso, le gusto, qué tierno. Simplemente como está nervioso, está incómodo. Algo no encaja. 2 instrumentos concretos. El primero, respiración diafragmática. La mayoría de las personas respira desde el pecho. Eso es respiración superficial. Cuando respiras desde el abdomen, la voz se vuelve más profunda y más rica automáticamente. Pruébalo ahora mismo. Pon una mano en el abdomen. Inhala de manera que la mano suba. No el pecho, el abdomen. ¿Sentiste la diferencia en la voz? El segundo, desaceleración consciente del ritmo. Cuando sientas que empiezas a hablar más rápido, esa es la señal. Haz una pausa. 1 segundo. Inhala. Continúa más despacio. El silencio no es el enemigo. No es señal de que la conversación está muriendo. Es señal de que estás cómodo con las pausas. Y la comodidad con las pausas es seguridad. Sobre el espacio. Hay una disciplina llamada proxémica, la ciencia de cómo las personas usan el espacio en la comunicación. El término lo introdujo el antropólogo Edward Hall en los años 60. Hall definió varias zonas. Pública, más de 3 metros. Social, de 1 a 3. Personal, de medio metro a 1. Íntima, menos de medio metro. Lo importante en el contexto de la primera impresión y la atracción es esto. La mayoría de los hombres ansiosos cometen uno de 2 errores. O se mantienen demasiado lejos, nunca entran en la zona personal, se quedan en la social. Eso se lee como desinterés o inseguridad. O invaden el espacio personal demasiado rápido. Se acercan demasiado antes de que haya confianza y comodidad. Eso se lee como agresión o incapacidad de leer señales. La atracción se construye a través de la reducción gradual de la distancia, que ella permite,
a través de sus propias señales. Se giró hacia ti. Puedes acercarte un poco. Se inclinó en la conversación. Puedes acercarte un poco. No se aleja. Todo está bien. Esto no es un algoritmo que calculas. Es simplemente... Presta atención a cómo reacciona ella a tu presencia y muévete en consecuencia. Un momento concreto sobre el espacio. Cuando estás sentado, no te comprimas, no metas los codos pegados al cuerpo, no cruces las piernas bajo la silla. Ocupa el espacio de forma natural. Codo sobre la mesa o sobre el respaldo. Piernas cómodas, no expansivo de forma exagerada. Natural. Eso dice, estoy bien aquí. No me disculpo por existir en este espacio. Sobre la sonrisa, porque esto merece su propio momento. La mayoría de los consejos dicen, sonríe más. Eso no es completamente correcto. Hay dos tipos de sonrisa. La social. Aparece porque toca, porque sería incómodo no sonreír, porque estás nervioso y la sonrisa es un mecanismo de defensa. Y la real. Aparece porque algo genuinamente es gracioso o agradable. Va a través de los ojos, con arruguitas en las esquinas. Se queda un momento después de que la situación pasó. El psicólogo Paul Ekman, que dedicó su vida al estudio de las emociones y la expresión facial, demostró que las personas distinguen instintivamente entre una sonrisa genuina y una social. No a través del análisis, a través de la sensación. La sonrisa social crea distancia. La genuina crea conexión. Por eso, no sonrías porque toca. Sonríe cuando algo realmente es gracioso o agradable. Y no sonrías cuando no es gracioso ni agradable. Sí, eso significa que a veces tendrás cara seria. Y eso está bien. Es honesto. Y se lee como autenticidad. Un momento concreto sobre la sonrisa que funciona. Después de que ella dice algo, una pequeña pausa. Después, la sonrisa. Lenta, no inmediata. Con retraso. Eso dice, lo procesé y me gustó. Es más valioso que la reacción instantánea que parece automática. Sobre los gestos, porque son la extensión de las palabras. Los gestos amplifican lo que dices o lo contradicen. Cuando las palabras dicen una cosa y los gestos dicen otra, el cerebro crea los gestos. Siempre. Hay varias cosas concretas que destruyen la impresión a través de los gestos. La primera, tocarse la cara, frotarse la nariz, cubrirse la boca, tocarse la oreja mientras se habla. Son marcadores de ansiedad e inseguridad. El cerebro lo hace automáticamente cuando está incómodo. Hazte consciente de eso y elimínalo. La segunda, pequeños movimientos nerviosos. Tamborilear con los dedos, mover la pierna, girar el teléfono en las manos. Son descargas de ansiedad a través del cuerpo. Se leen. La tercera, gestos que cierran el cuerpo. Brazos cruzados, manos en los bolsillos todo el tiempo. Sostener el vaso con las dos manos como escudo. Lo que funciona en cambio. Las manos tranquilas y visibles. Gestos lentos y abiertos. Las palmas visibles de vez en cuando. No constantemente. Eso sería extraño. Simplemente, sin cierre. Y un momento más. Cuando dices algo importante, desacelera los gestos y desacelera el habla al mismo tiempo. La sincronización de gestos y palabras crea la sensación de que estás completamente ahí, completamente presente. Eso es escaso y se recuerda. Juntamos todo. Postura, abierta, hombros abajo y atrás. Ocupas el espacio de forma natural. Ritmo de movimientos. Más lento de lo que quieres, sin agitación. Precisión en vez de velocidad. Mirada. Presente. Escuchas de verdad. Pausa antes de responder. Voz. Respiración desde el abdomen. Ritmo más lento. Comodidad con el silencio. Espacio.
Reducción gradual que ella permite con sus señales. Sonrisa. Genuina y con retraso, no social por obligación. Gestos. Tranquilos, abiertos, sincronizados con las palabras. Aquí está lo que une todo esto. Cada uno de estos elementos es la manifestación externa de un único estado interno. El estado de alguien que está bien donde está, que no necesita defenderse, que no está esperando ser evaluado, sino que simplemente está presente. El lenguaje corporal no se puede actuar completamente. No es una máscara. Si hay ansiedad adentro, el cuerpo la va a revelar. En algún gesto, en la velocidad de los movimientos, en la calidad de la mirada. Por eso el trabajo más importante es interno. Trabajar el estado. ¿Qué tan cómodo estás contigo mismo independientemente de la situación? Pero aquí está lo que es crucial entender. La conexión funciona en ambas direcciones. Puedes empezar por fuera. Conscientemente desacelerar los movimientos. Conscientemente bajar los hombros. Conscientemente respirar desde el abdomen. Y eso va a empezar a cambiar el estado por dentro. El cuerpo influye en el cerebro, igual que el cerebro influye en el cuerpo. Empieza por fuera. Siente cómo cambia por dentro. Y gradualmente, esto dejará de ser un esfuerzo. Se convertirá en simplemente cómo existes. Y eso es lo que ella sentirá. Antes de las palabras, antes del tema de conversación, antes de todo lo demás. En los primeros segundos. Y una última cosa. El lenguaje corporal es lo primero que ella lee, pero después empieza la conversación, y ahí otras reglas. Cómo hablar de manera que ella esté bien a tu lado, cómo escuchar de manera que sienta que la escuchan, cómo crear momentos en la interacción en vivo. Todo eso, en uno de los videos anteriores sobre la conversación con una mujer. Si no lo viste, es la continuación directa